Bueno, yo doy gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios por la obra que Él está realizando en el mundo, por ver el reino de Dios avanzando en el mundo hoy día. Es maravilloso. Y quisiera compartir hoy algunos pensamientos comenzando en la epístola de Tito, una epístola corta, epístola de Pablo a Tito, y en el capítulo 2, el versículo 11 hasta el 14, para empezar. Quién sabe a dónde llegaremos, pero hay que arrancar. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Cosa tremenda lo que Pablo incluye en esos versículos. Pero la gracia de Dios. Y cuando vengo aquí a Betel, y Elías y yo estuvimos hablando, y él pensando en los principios humildes de Betel, y cómo ha crecido, cómo se ha extendido, y cómo Dios ha bendecido. Yo digo, Elías, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. No es cosa que merecemos, pero es la gracia de Dios. No merecemos la salvación, pero viene por la gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es que el corazón de Dios abarca el mundo entero. Y es un corazón lleno de amor. Y de ese amor procede la gracia, la bendición, el favor inmerecido que reposa sobre los hijos de Dios. La gracia de Dios. La gracia. Pablo dice, por gracia sois salvos por la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. No merecemos nada, todo es por la gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Y si servimos para algo, es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta gracia tan grande nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, cuando hay tanto conflicto, tanta maldad, tanta corrupción en el mundo. El pueblo de Dios puede vivir en este siglo presente. No estamos hablando del milenio o de la eternidad, pero en este tiempo presente, ahora mismo, la gracia de Dios nos capacita para vivir por el Espíritu Santo. Dios, como dijimos anoche, Él pone sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y por el poder del Espíritu Santo podemos triunfar y vencer en este siglo presente.
Pablo en su carta a los Gálatas habla de este siglo malo en que vivimos. Dios nos da gracia para vivir en este siglo presente, justa y piadosamente. Y algo que para mí siempre ha sido de mucho interés, el versículo 13 dice, aguardando. Esta epístola nos hace pensar en el pasado, en el presente y también en el futuro. ¿Qué nos espera como el pueblo de Dios? Él dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó a los recién convertidos, desde el momento de su conversión, esperar la segunda venida de Jesucristo. En su epístola a los tesalonicenses, él habla de cómo en el primer capítulo, los últimos versículos, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, para Pablo, la segunda venida de Jesús era algo muy importante. La enseñaba y la ponía delante de las iglesias donde él había predicado. Podríamos decir, pero ¿para qué tanto interés en la segunda venida de Cristo si estaba escribiendo ahí en el primer siglo? Y nadie sabe, ni los apóstoles sabían, cuándo volvería el Señor. Eso no lo sabían. Pero todos nosotros un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Cristo viene y veremos la importancia según vamos avanzando en el tema un poquito. Yo creo que si hay algo que nos impulsa a vivir en santidad es la esperanza de la segunda venida de Jesús y que un día le veremos cara a cara. Un día nos va a recompensar conforme a nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Entonces, hay que vivir siempre con esa bienaventurada esperanza de ver un día a Jesús. Eso nos impulsa a llevar una vida de santidad. También nos impulsa a servir en la obra de Dios y llevar el Evangelio a las naciones. Si hay algo que nos impulsa, Pablo quería tener fruto para presentar al Señor en su venida. Y eso le impulsó a sufrir y trabajar y esforzarse en la obra de Dios. Ahora, como digo, no sabemos cuándo va a volver el Señor. Alguien dijo que Martín Lutero una vez dijo, debemos vivir como si viniera hoy. Debemos trabajar como si tardara 100 años. Vivir como si viniera hoy, pero trabajar como si tardara 100 años. Y la verdad es, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y a veces ya con los años que tengo, a veces pienso, bueno, a lo mejor yo voy a Él antes de que Él venga por mí. Yo recuerdo un pastor que apreciaba mucho, se llamaba Judson Cornwall, y nos visitó una que otra vez cuando vivíamos en Colombia. Y él me dijo que una vez cuando dejó de predicar en un sitio, un hermano se le acercó y le preguntó, hermano Cornwall, ¿cree usted que estamos en los postreros días? Y el hermano sabiamente contestó, yo no sé si estos ya son los postreros días para el mundo y para la iglesia, pero una cosa sí sé,
estos son mis postreros días. Y cuando pensamos en el tiempo de una vida humana comparada con la eternidad, todos vamos en nuestros postreros días. Todos vamos en nuestros postreros días. Pero Pablo había enseñado, inculcado esa esperanza en las iglesias donde él predicaba. Porque tarde o temprano, vivos o muertos, vamos a ver a Jesús un día. Y eso es tan importante. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miramos hacia adelante a su segunda venida. También miramos hacia atrás. Él, Jesús, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pablo estaba escribiendo a Tito. Tito se encontraba en la isla de Creta, una isla pequeña en el Mediterráneo, y no sabemos exactamente cómo empezó la iglesia en Creta. Es cierto que hubo cretenses presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés, y posiblemente cretenses convertidos habrían llevado el evangelio a su isla cuando regresaron. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. No encontramos en el libro de los Hechos que Pablo haya estado en esa isla estableciendo iglesia. Pero lo cierto es que existía una iglesia en esa isla. Y Pablo había estado ahí. Algunos piensan que después de su primer encarcelamiento en Roma, que había sido puesto en libertad y había viajado por el mundo mediterráneo y que posiblemente hubiera establecido iglesia. Por lo menos había tenido contacto con cristianos en esa isla y había dejado a Tito en Creta, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el ambiente de esa isla no era un ambiente muy favorable realmente para el evangelio. Pablo hablaba de los problemas ahí de la iglesia en Creta y hasta citó un poeta de los cretenses. Y él dijo, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ay, qué reputación tenían los cretenses. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Él estuvo de acuerdo. Entonces prevalecía un ambiente muy desfavorable para el evangelio en Creta. Sin embargo, la gracia de Dios se había manifestado en esa isla. Y había una iglesia, había un pueblo del Señor, un pueblo celoso, dice la palabra, de buenas obras. Y luego pasando un poquito adelante al capítulo 3, el verso 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Cada vez que yo leo un pensamiento o un pasaje parecido y veo los verbos en tiempo pasado, doy gracias a Dios. Nosotros éramos, pero ya no. Éramos, pero ya no. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Qué manera de vivir!
qué manera de vivir, aborreciéndonos unos a otros. ¿De dónde viene el odio? Viene de Satanás. ¿De dónde viene el amor? De Dios. Y éramos esclavos, viviendo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y el versículo siguiente, pero, tantas veces en la Biblia se presenta un cuadro tan oscuro, pero para introducir un contraste empezamos la palabra pero. Tantas veces los apóstoles hablaron de cómo habían crucificado a Jesús. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Aleluya. Y también Dios hizo una intervención en nuestras vidas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no habíamos hecho ninguno. Como en la cruz, el ladrón arrepentido dijo, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero hablando de Jesús, ningún mal hizo. Aleluya. Ningún mal hizo y por eso podía ser el sacrificio acepto a nuestro favor. Porque ningún mal había hecho. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, cuando pensamos en la humanidad y cómo vive el ser humano en su egoísmo, en su orgullo, en su rechazo de Dios, buscando la felicidad en tantas cosas injustas, sin embargo, la Biblia habla del amor de Dios para con los hombres. Y todos aquí somos testigos. Todos somos testimonio del amor de Dios hacia los hombres. Cosa que no merecíamos, pero en su gracia nos ha salvado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo veo en este pasaje 3 aspectos de nuestra salvación. Cuando dice ahí lavamiento, cuando dice regeneración y cuando dice renovación y también justificados. Son aspectos de la salvación. Somos justificados por la fe. Éramos culpables delante del juez justo del universo y por medio de fe en la sangre de su Hijo pagó por nosotros y Dios aceptó ese sacrificio y nos dejó libres, nos perdonó, justificados. Quedamos ya sin culpa delante de Dios, justificados delante del justo juez del universo. Y dice, por el lavamiento de la regeneración. La salvación es un lavamiento. Yo recuerdo cuando era niño pequeño, yo estaba jugando en el patio un día, había llovido mucho y había unos charcos y yo iba corriendo, di la vuelta por la esquina de la casa y ahí había un charco y mis pies resbalaron y caí de largo en ese charco. Y yo me levanté mojado, enfangado
llorando como que mi pequeño mundo se había acabado. Y soy el menor de una familia grande y tuve 7 hermanas. Éramos 7 hermanas y 4 hombres. Y mis hermanas me consentían demasiado y viéndome en esa condición, me tuvieron lástima de mí, me llevaron a la casa, me quitaron la ropa sucia, mojada, me bañaron y me pusieron ropa limpia. Era como empezar la vida de nuevo. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros cuando nos salvó. Nos sacó de ahí, del barro y el fango, nos bañó y nos puso ropa de la justicia de Jesucristo. Y empezó la vida de nuevo. Aleluya. Regeneración. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre tenía que renacer para ver y para entrar en el reino de Dios. Y realmente hemos nacido de nuevo. En ese momento que dijimos, sí, Señor, yo reconozco que soy pecador, pero a la vez reconozco, Jesús, que tú derramaste tu sangre para limpiarme, para redimirme. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios entró en nosotros, empezó a vivir en nosotros, hizo residencia en nosotros. Regeneración, nacimos de nuevo. Aleluya. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo no termina en el momento de nuestra conversión. Seguimos viviendo aquí en la tierra y seguimos siendo tentados. Hay tentaciones y el Espíritu Santo es quien nos va renovando, santificando. Es que la justificación la recibimos en un momento. Y el hombre recién convertido es tan justificado como el hombre que lleva 50 años sirviendo al Señor. Pero la santificación, eso sí, empieza desde el momento de nuestra salvación. La palabra santificar en el Antiguo Testamento significaba apartar para un uso santo. Y Dios nos apartó del mundo y nos apartó para su uso santo. Pero hay un proceso de crecimiento en la santificación. Y es un proceso de toda la vida. Yo tengo 84 años, pero no he alcanzado la meta todavía. Y tenemos que, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, como Pablo dice en Romanos capítulo 8. Por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y la santificación es una vida de obediencia y de crecimiento de toda una vida. Pero vivimos con esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día Él va a volver y todo va a cambiar. Este mundo en que vivimos no va a seguir tal como está siempre. El Señor Jesús vendrá un día. Ahora mismo nosotros vivimos en una tensión. Hay un conflicto. La Biblia habla del reino de Dios como una realidad presente y también por venir. La Biblia habla del reino de Satanás también como una realidad presente en este tiempo en que vivimos. Y para mí, la explicación de lo que va a acontecer la encuentro en una parábola de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Jesús pudo enseñar maravillas por medio de parábolas, historias sacadas de la vida diaria de la gente, o verídicas o cosas que podrían haber sido verídicas.
y contó muchas parábolas. Y hay una parábola del trigo y la cizaña, comenzando en Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y el Señor siguió enseñando, y algunas veces explicaba la parábola, a veces no. Y ese día, cuando fueron a casa, los discípulos habían quedado con una inquietud. ¿Qué quiere decir? Tenían unas ganas de preguntar a Jesús: pero ¿qué quiere decir esa parábola del trigo y la cizaña? Y la explicación es la que dio Jesús comenzando en el versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya, aleluya. Qué parábola tan interesante. Yo medito en esto y no acabo de sacar todo lo que hay aquí. Vemos que hay dos reinos que están en conflicto. Dice aquí el Señor que los hijos, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Cuando Juan Bautista vino preparando el terreno para el ministerio de Jesús, él andaba proclamando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y cuando Jesús empezó su ministerio, también Jesús proclamó: el tiempo se ha cumplido. El tiempo que los profetas habían hablado de un día venidero cuando Jesús vendría. Y él dice: pues ese tiempo se ha cumplido. Aquí está el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el mismo Jesús empezó su ministerio,
dijo que el tiempo se había cumplido y dijo a la gente, arrepentíos y creed el Evangelio. Creed el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias de una intervención divina en este mundo perdido y pecador. El Hijo de Dios ha venido y empieza a proclamar el reino de Dios, el gobierno de Dios. Ahora para el mundo, todavía el reino de Dios es como invisible. No se da cuenta, no lo ven. Pero los hijos de Dios sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Que ya nos hemos sometido al gobierno de Dios. Y por eso el reino de Dios funciona en nosotros. Ahora la Biblia habla del reino de Dios en su dimensión actual y presente, pero también hay muchos textos que hablan del reino de Dios en sentido venidero, que no se van a cumplir totalmente hasta que Cristo venga en su segunda venida. Pero de cierta forma la Biblia habla del reino de Dios como una realidad presente. Y en una ocasión criticaron a Jesús y decían que él estaba echando fuera demonios por el poder del demonio, por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús corrigió su concepto y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Jesús reconoció que había un reino del diablo, un reino de Satanás. Y claro, la Biblia habla de cómo el hombre inconverso vive en ese reino, bajo ese dominio, bajo ese gobierno. El reino de Satanás. Pero Jesús vino proclamando el reino de Dios. Y hay un texto en Mateo 11:12 que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ese texto siempre para mí era un rompecabezas. ¿Cómo es esto? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y luchaba con eso y buscaba si había en otras traducciones algo que explicara un poquito más ampliamente el pensamiento ahí. Encontré una versión en inglés que decía, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y hombres de valor y entusiasmo quieren participar en él. Eso sí me gustó mucho. Y encontré también en español, hay una nueva versión internacional. Y ese texto, Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Yo diría, hermano, bueno, Elías, desde el año 1983, Betel viene avanzando contra viento y marea. Contra viento y marea. Pero aquí hay valientes que han logrado aferrarse a él. Aleluya. 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 Así que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan
logran aferrarse a Él. Oh, hermano, esa nota de victoria. Nosotros somos vencedores. El reino de Dios vencerá, triunfará y seremos vencedores en el reino de Dios. En esa parábola, el dueño del campo, el agricultor, había hecho una gran inversión. Había preparado la tierra y había sembrado semilla. Y bueno, hoy en día preparamos la tierra, echamos abonos químicos, a veces hacemos análisis de la tierra para saber qué abono echar y ya la agricultura es muy científica hoy en día. Pero aquí en esta parábola, el dueño del campo había hecho una gran inversión, preparando la tierra, sembrando la semilla. Y podemos decir que nuestro Dios ha hecho una gran inversión. Envió a su Hijo amado. Él entregó su vida por nosotros. Dios derramó su Espíritu Santo. Y podemos ver a través de los siglos, la iglesia primitiva y a través de los siglos, cómo siervos de Dios han entregado sus vidas para sembrar la buena semilla alrededor del mundo y para promover el reino de Dios entre la humanidad. Y vemos también que hay un conflicto, porque cuando nació el trigo, nació también la cizaña. Y cuando le preguntaron al dueño, ¿qué ha pasado aquí? Sembraste buena semilla, ¿de dónde ha venido todo esto? Esta cizaña. Y la respuesta fue, un enemigo ha hecho esto. Y es verdad que hay un enemigo. Hay un enemigo que lucha y intenta robarle a Dios la adoración que a Él pertenece. Así que desde que el diablo se rebeló contra Dios, el campo de batalla es la humanidad. Y el diablo hace todo lo posible para destruir al ser humano, apartarlo de Dios, engañarlo. En el Apocalipsis dice que el diablo engaña al mundo entero. Es gran engañador. Y engaña con tantas cosas. Riquezas, placeres, posesiones, poder. Tantas cosas que usa el diablo para engañar a la humanidad. Un enemigo ha hecho esto. Ahora aquellos siervos, viendo lo que el enemigo había hecho, preguntaron, pero vamos ya arrancamos. Y el dueño dijo no. Y cuando yo contemplo el mundo en que vivimos, llego a una conclusión. Este dueño tenía mucha paciencia. Dios tiene mucha paciencia, más que yo. Yo veo mucha cizaña que si fuera Dios, yo saldría y la arrancaría ya. Pero Dios dice no, dejad crecer las dos cosas. Porque Él sabía que la cizaña no podría vencer el trigo. Él sabía que la cizaña no podría ahogarla para que no llegara a la cosecha. Dios tiene fe en lo que Él está haciendo. Dios tiene fe en su reino, tiene fe en su iglesia, tiene fe en el programa que está llevando a cabo entre las naciones. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces, yo he escuchado predicadores que han hablado de los postreros días. Y claro está que hay textos en la Biblia que hablan de los postreros días. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Los hay en Madrid? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y tiempos peligrosos. Y allá donde vivimos en los Estados Unidos, muchos niños temen ir a la escuela, porque no saben si de un momento a otro entra alguien ahí con la ametralladora matando a los niños. Actos de terror que siembran miedo. Yo digo, si los niños tienen miedo de ir a la escuela, ya estamos viviendo en los postreros días cuando vendrían tiempos peligrosos. Y podríamos sacar tantos ejemplos. El terror que se ha sembrado en el mundo. Yo recuerdo hace unos años, estuve ahí en Bethel, Nueva York, con Maño, y salimos un día. La propiedad estaba cerca del río Hudson que fluye por la ciudad de Nueva York, y estuvimos ahí charlando y mirando hacia la otra orilla del río. Veíamos los rascacielos ahí en Nueva York. Y si alguien me hubiera dicho, dentro de 15 días van a volar esas torres gemelas, sí, vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos cuando no sabemos lo que va a pasar. Lo que yo veo en esto es que tanto el reino de Satanás como el reino de Dios, las dos cosas van creciendo juntos, las dos cosas van a su pleno desarrollo. Y cuando tenemos matrimonio homosexual aprobado por las naciones occidentales, y en Nueva York hace poco el gobernador aprobó una ley sobre el aborto que es horrible, que hasta pueden matar ahora el niño que haya sobrevivido el aborto. Estamos viviendo en tiempos horribles, tiempos peligrosos. Pero gracias a Dios, el dueño de este campo sabía que no podrían vencer el trigo. El trigo va a llegar a su pleno madurez y su pleno desarrollo y su madurez. Y allá en Elim fue fundado por un hermano que Dios le dio la visión de establecer un seminario para preparar obreros para la gran cosecha de los postreros días. Y en Elim siempre se ha citado mucho la profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y también el mismo Señor, hablando de lo que ha de acontecer en los postreros días, dijo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Aleluya, aleluya. Así que tanto lo malo, el reino de Satanás llega a su pleno desarrollo. Pero un día el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y cambiará todo. Aquí dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo.
viene un fin. Viene un fin. El mundo no va a continuar siempre tal como está hoy en día. Cuando la Biblia habla del siglo, o sea, el mundo presente, actual como está, llegará a su fin. El fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Y de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aleluya. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. En Cristo somos más que vencedores. Y el Señor Jesús habló ampliamente de cómo será el fin. Es que el diablo es mentiroso. Él tiene muchas mentiras. Está convenciendo a la gente hoy en día que Dios no existe. Dios no existe. También está convenciendo a la gente que Él mismo no existe. No, dicen, bueno, cada hombre lleva dentro de sí el bien y el mal en forma abstracta, pero eso de un ser maligno que tenga tanto poder, no, eso no existe. Es una mentira del diablo. Otra mentira del diablo es que el castigo eterno no existe. Y se está enseñando que el malo quedará aniquilado, dejará de existir. Nosotros, mi esposa y yo, estuvimos en la isla de Cuba cuando triunfó la revolución de Fidel Castro, en el año 59. Y dentro de un par de años los misioneros todos tuvimos que salir porque Fidel traía un sistema ateo y no le convenía que estuvieran ahí misioneros enseñando el Evangelio. Existían iglesias cubanas y el gobierno revolucionario tomó medidas para estrangular a la iglesia. Sacaron toda una serie de leyes. No se podía hacer nada de carácter religioso fuera de las 4 paredes del templo. Nada de literatura, nada. Antes se predicaba por radio en Cuba. El primer misionero de Elim que fue a Cuba, Sixto López, tuvo un ministerio tremendo predicando por radio y miles y miles, millones de cubanos escucharon el Evangelio por medio de sus programas. Pero cuando entró el comunismo ya no se podía. El gobierno se apoderó de los medios de comunicación y no permitían nada de carácter religioso. Y los pastores, todos tenían que estar inscritos con el gobierno. Fidel decía que los pastores son parásitos sociales, porque no trabajan con sus manos contribuyendo a la economía del país y viven del trabajo de otras personas. Son parásitos sociales, decía. Y tenían que suministrar al gobierno una lista mensualmente, nombres, direcciones de personas que asistían a su iglesia, para que el gobierno supiera quién es religioso y quién no. Y así había mucha discriminación en educación, en trabajo. El que fuera cristiano, el que fuera religioso, no tenía mucha posibilidad de avanzar en Cuba. Y yo recuerdo cuando llegué en el año 81, es que la iglesia pasó por una etapa bien difícil. Y hubo mucha gente que se apartó de la fe, viviendo bajo esa propaganda, esa campaña continua de ateísmo. Hubo gente que se apartó. Pero gracias a Dios, en cada iglesia hubo un núcleo de personas que permanecieron firmes. Y Dios honró su fe.
yo recuerdo, yo tuve que salir en el año 60, pude volver por primera vez en el año 81. Y en la prensa había una campaña continua. Claro, ellos se apoderaron de toda la educación, no permitían educación privada, colegios, seminarios, bueno, algunos seminarios sí pudieron permanecer, pero la educación en sí, todo en manos del gobierno y enseñando el ateísmo a los niños. Y ellos pensaron, bueno, los mayores tienen ideas religiosas y se acabarán, pero la nueva generación no va a creer en Dios. Y yo recuerdo un artículo que decía, el hombre primitivo había inventado dioses y demonios para explicar lo que no entendía científicamente. Pero hoy en día podemos explicar todo el universo científicamente. Y decían que en países capitalistas seguían empleando la religión para engañar a las masas de obreros, manteniéndoles felices con promesas de una vida mejor en un mundo de ultratumba mientras se les explotaba económicamente aquí. Y decían, el único paraíso que nos interesa es el que estamos creando aquí. Y ellos creían en ese tiempo que el comunismo era un proceso evolucionario que por necesidad económica, social y política tendría que imponerse en todo el mundo. Y ellos decían, cuando la revolución haya triunfado en el mundo entero y toda necesidad material del hombre sea suplido, no va a sentir necesidad de ayudas de fuentes sobrenaturales y se acabarán las religiones en el mundo. Pero decían, mientras tanto, tenemos que combatir la religión con todos los medios a nuestro alcance, con el sistema educativo, con la prensa, con la televisión y tal, los medios de comunicación. Y terminaron diciendo, no estamos en contra de los creyentes. Antes les hacemos un favor quitándoles sus ideas supersticiosas. La iglesia en Cuba tuvo que vivir bajo esa presión. Pero gracias a Dios, el diablo jamás podrá destruir la iglesia de Jesucristo. Y cuando pude volver en el año 81, por primera vez cuando empezaron a aflojar un poquito, y pude volver, lo que más me impactó en la convención ese año fue la juventud. Había un coro juvenil. Jóvenes que habían ido a las escuelas donde les enseñaban el ateísmo, pero en el hogar y en la iglesia, padres, abuelos, habían inculcado la fe cristiana en ellos. Y ahí estaban amando y glorificando al Señor. Y yo quedé llorando como un niño. Eso me impactó. Yo dije, aquí hay prueba. Aquí hay prueba en carne y hueso que el diablo jamás podrá destruir la iglesia de Jesucristo. Y gracias a Dios, Dios ha seguido obrando ahí en Cuba. Y las iglesias han crecido. Y hasta el gobierno ha tenido que reconocer que la iglesia es la sal de la tierra. En una provincia, el mismo gobierno pidió a los pastores evangélicos ayuda para combatir la delincuencia juvenil y la droga. Un gobierno ateo pidiendo a la iglesia evangélica ayuda contra la delincuencia y la droga. Han tenido que reconocer que la iglesia sí es la sal de la tierra. Aleluya. Y la iglesia ha seguido creciendo. Voy normalmente cada año. Los hermanos allá me dijeron, Pablo, mientras puedas,
ven cada año. Así he podido durante años ir. El año antepasado con la mudanza a la otra casa y con un viaje que hice a Pakistán no me fue posible ir a Cuba, pero este año pasado sí estuve. Y hasta tienen ciertas libertades hoy. Cada año las iglesias evangélicas en la ciudad de Matanzas, Cuba, hacen con aprobación del gobierno una marcha por Jesús. Se reúnen, van por las calles principales con pancartas, con literatura, cantando alabanzas, testificando a la gente abiertamente. Suben a un parque, el sitio más alto en la ciudad, y desde ahí oran sobre la ciudad. El diablo no puede destruir la iglesia de Jesucristo. Y yo no sé qué cosas vendrán aquí en España, en Europa, pero lo cierto es que el reino de Dios triunfará. El reino de Dios triunfará. Y en su venida, Cristo va a tener aquí una iglesia triunfante y victoriosa. Yo estoy convencido que antes de la venida de Jesús, el evangelio será predicado geográficamente y en una profundidad espiritual que dejará satisfecho el corazón de Dios. Él no va a fracasar, Él va a triunfar y nosotros vamos a triunfar en Él. Aleluya. Y otra cosa, quiero ir terminando porque la hora avanza. Originalmente, en este viaje, mi pensamiento era estar aquí esta semana y la semana que viene en Pakistán. Ahora, yo nunca había sentido llamamiento a Pakistán. Sin embargo, mi esposa y yo veníamos orando por el mundo musulmán. Orando en una forma general, global, del mundo musulmán. Y hace cosa de 2 o 3 años ya, yo estaba sentado en el comedor ahí en el IM durante la convención, esperando a unos hermanos cubanos que venían a almorzar conmigo. Y viene un hermano de Pakistán, Silas Lathar. Y él salió de su país, inmigró al Canadá, estaba viviendo ahí en Montreal. Y no tenía intención de volver nunca a su país. Pero Dios empezó a poner carga por su país sobre su corazón. Y él entonces organizó una campaña evangelística y va normalmente 2 veces al año, cuando menos. Y me invitó. Y estaría dispuesto a ir conmigo a Pakistán. Y bueno, yo di una respuesta muy cristiana. Voy a orar. Voy a orar. Y esa es una respuesta peligrosa. Ya les digo, si te están invitando a predicar el evangelio en tal y cual lugar, orar es peligroso. Porque es posible que Dios te diga que sí. Entonces, pude ir con él y yo, después de esa visita a Pakistán, salí con un concepto muy diferente en cuanto al mundo musulmán. Yo ni sabía que Dios estaba haciendo cosas tan maravillosas en el mundo musulmán. Claro, escuchamos aquí y allá cómo el Señor aparece a un musulmán y se convierte y tal. Pero ahí en Pakistán hay una presencia cristiana fuerte. Y claro, para ir allá necesitas una visa. Y este hermano fue conmigo. Yo tengo doble nacionalidad. Es que nací en el Canadá y estoy nacionalizado en Estados Unidos. Así tengo 2 pasaportes. Y fuimos al consulado en Canadá con el pasaporte canadiense.
Y el hermano Silas ya conocía al cónsul y cuando presentó la solicitud, el cónsul le preguntó, ¿y este hombre va a predicar? Él dijo, sí. Y le preguntó, ¿dónde? ¿En qué circunstancias? Le contó. Eso no tiene problema. Y me puso la visa. Pude ir. Y estuvimos en Karachi, la capital, es una ciudad enorme. Y Hyderabad también. Y Sargodha, que es una ciudad cerca de Lahore, una ciudad importante en ese país. Durante el día estuvimos en iglesias, con pastores, con obreros. Y de noche, campaña al aire libre en Pakistán. Te ponen en el pasaporte la visa República Islámica de Pakistán. República Islámica de Pakistán, ahí está. Pero en una ciudad bloquearon la calle. Y pusieron cables de luz y todo. Y venía 1,500 personas en la primera campaña así en la calle. La noche siguiente el doble. Pero allá en Sargodha, donde estuvimos 3 noches seguidos, 30 y pico de iglesias colaboraron en la campaña y nos permitieron en una plaza grande, pública en esa ciudad. Y según la gente del gobierno que controlaba el gentío, ellos calculaban que era 7,000 personas. 7,000 personas cada noche, 3 noches seguidas. Y hasta el gobierno manda soldados para proteger, que no haya dificultad. Y cuando terminamos la predicación, ese gentío se mueve en masa hacia adelante para que oremos por ellos. Habríamos podido estar toda la noche orando por las personas. Y antes venían y me agarraban la mano. Pon la mano sobre mi cabeza y ore por mí. Y estuvimos orando ahí, pero cosa tremenda. Es que el reino de Dios está avanzando. Está avanzando en el mundo. Y como esa versión en español dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y dar gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Otra vez, Padre, te damos gracias por la gracia de Dios que trae salvación. Te damos gracias, oh Dios nuestro, que tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Santo, el Misericordioso. Oh Dios nuestro, eres victorioso. Con tu poder y con tu brazo extendido, tú has creado los cielos y la tierra. Son obras de tu mano. Y tú nos creaste a tu imagen y semejanza para tener comunión contigo. Y a pesar de que el pecado y la muerte entraron en el mundo, en el huerto de Edén, un día vino el Señor Jesús. Triunfó ahí en Getsemaní. No la voluntad mía, sino la tuya sea hecha. Y por esa voluntad somos salvos. Aleluya. Y tú has derramado tu Espíritu Santo y tú has levantado una iglesia para dar testimonio en el mundo. Tú has levantado Betel para dar testimonio aquí en España y en las naciones donde tú, Señor, has establecido esta obra. Y te damos gracias, Señor, que tú que has sido fiel hasta el día de hoy, seguirás siendo fiel. Aleluya, dando la victoria, dando avance,
Maravilloso eres, Señor. Y vivimos esperando ese día glorioso cuando tú volverás. No sabemos cuándo será. No sabemos si tenemos años o si tenemos meses. No sabemos el tiempo que tardarás antes de venir. Pero Señor, vivimos con esa expectativa de un día verte cara a cara. Oh Señor, nuestro deseo es que en aquel día tú puedas decir a cada uno de nosotros: buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.